Bueno, cuando me avisan, hermanos, si me pueden oír bien. Tenemos un pequeño problema con nuestros parlantes y con la consola, así que es casi un milagro que pueda funcionar bien en esta tarde el micrófono. Pero si me logran oír, antes que, como dice Henry, se me vuele la peluca, si alguien puede apagar este aire acondicionado. Si les da un poco de calor lo podemos prender, pero usualmente como en la tarde somos menos personas, siempre lo apagamos para que se pueda escuchar mejor el sonido porque hace bulla. Bueno, mejor, ¿no? El sonido. Bueno, bienvenidos otra vez, hermanos. Estamos recordando el nacimiento de nuestra iglesia hace 11 años, como ya se mencionó en la introducción de este programa, así que es un servicio, un culto especial y estamos recordando, como hemos cantado y las letras nos han recordado, la fidelidad del Señor y su obra en nosotros, en esta congregación, y especialmente ver la fidelidad del Señor, especialmente los 2 últimos años, los 11 años, pero los 2 últimos años que fueron los más desafiantes para todas las iglesias del mundo y para la nuestra también, por las restricciones del COVID a las que no decidimos someternos hasta ahora, cuando entendimos lo que estaba sucediendo. Ha sido quizá uno de los mayores desafíos, aparte de la falsa enseñanza que la iglesia ha enfrentado. Pero el Señor ha renovado su iglesia, el Señor ha purificado su iglesia, y damos gracias a Dios por esa obra de Él y oramos que Él continúe haciéndolo en el futuro. Pensamos que en el futuro las cosas no van a ser más fáciles, sino más difíciles para la iglesia, pero creo que recibiremos más gracia de Dios para enfrentar esos tiempos de tribulación. Así que el control está completamente en sus manos. Y el tema que traigo para esta tarde no es particularmente acerca de la iglesia. Estaba pensando en si podría o debería hablar sobre la iglesia, pero finalmente decidí seguir con la serie que estamos predicando de Lucas. Y sin embargo, creo que en la conclusión de esta tarde, de este mensaje, creo que hay una conexión importante con nuestra iglesia y espero que ustedes puedan verla, aunque al principio no parezca que ese va a ser el caso. Pero pueden abrir sus Biblias en Lucas, el capítulo 14, Lucas capítulo 14. Y en este pasaje que comenzamos a estudiar la semana anterior, los versículos del 7 al 11, hemos cubierto ya este capítulo 14 hasta el versículo 11. Hoy vamos a enfocarnos solamente en 3 versículos, los versículos del 12 al 14, 12 al 14 del capítulo 14 de Lucas. Apenas estos 3 y estos últimos 3 versículos no son otra cosa que la otra cara de la misma moneda de los versículos que ya estudiamos del 7 al 11. Déjenme leer este pasaje para ustedes, comenzando desde el versículo 7. Dice: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles: Jesús, cuando fueres convidado por alguna boda, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti, a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Versículo 11 es el versículo central, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sé que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Lo que Jesús está diciendo aquí encontramos
de manera clara en el versículo 11. Este es el principio que sostiene esta parábola. Ambas parábolas de este capítulo 14 hasta el versículo 14. Ese versículo 11. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este es el gran principio que recorre toda la Escritura, sin exagerar. La semana pasada, en la introducción, mencionamos algunos pasajes en el primer libro de Samuel, donde justamente vemos cómo los que se humillan son exaltados, los que se exaltan son humillados. Ana y Penina, David y Goliat, David y Saúl, el arca del pacto pequeña, aparentemente enfrente al Dios de los madianitas, y otros pasajes que encontramos allí en Job, el capítulo 40, dice el versículo 10, adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura, derrama el ardor de tu ira, mira todo altivo y abátelo, le dice Dios a Job, respondiéndole desde el torbellino. Esto es lo que yo hago, Job. Ahora intenta tú hacerlo, pero esto es lo que yo hago. Mira todo altivo y abátelo, dice el versículo 11. Mira todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio. Esto es lo que hace Dios todo el tiempo. Dios está en la empresa, Dios está en la tarea desde el principio de la creación hasta ahora. Está en la tarea de derribar a todo altivo y de exaltar a todo el que se humilla. En el Salmo 18, 27 dice, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. En el Salmo 138, 6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El mismo principio. En Proverbios 15, 33 dice, y la honra precede la humildad. La honra precede la humildad. En Proverbios 18, 12 dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. En Proverbios 29, 23 dice, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. En el libro de los profetas, donde encontramos al pueblo de Israel soberbio y también rodeado de naciones soberbias, esperaríamos encontrar algunas referencias importantes, y quizá uno de los pasajes más importantes en cuanto a este tema, creo yo, en todo el Antiguo Testamento. Lo encontramos en Isaías, justamente el capítulo 57, en el versículo 15. Este es un versículo seguramente que lo conocen. Isaías 57, 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Y esta es la contraparte. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué importante pasaje. Dios que es santo y que habita en luz inaccesible, nos dice aquí Isaías que también habita con el humilde y el quebrantado. En Ezequiel 17, 24 dice también el profeta, Dios dice acerca de Israel, y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. En Ezequiel, el capítulo 21, el versículo 25, dice algo similar. En otras palabras, Ezequiel 21, 25, y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya el tiempo de la consumación de la maldad, así ha dicho Jehová el Señor, depón la tiara, quita la corona, esto no será más así, sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. El mismo principio. ¿Se acuerdan la semana pasada que leíamos la canción de María, la madre de Jesús, cuando se encontró con su parienta Elizabeth y entendió y confirmó la promesa de Gabriel?
Ella exclamó estas palabras en Lucas 1:52, quitó los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Otra vez el 53, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Y debemos entender estas referencias como metáforas al orgullo y a la humildad. En Lucas 18, ya acercándonos a nuestro pasaje, encontramos esta parábola del fariseo y el publicano, y dice el versículo 14, Lucas 18, 14, os digo que éste descendió a su casa justificado, el publicano, el ladrón, el político que nadie quiere y que todos odian en la sociedad. Él es el publicano. Este descendió a su casa justificado antes que el otro. El otro era el fariseo, el religioso. ¿Por qué? Dice, porque Jesús, cualquiera que se enaltece será humillado y que se humilla será enaltecido. En Santiago 4:6 dice Santiago, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y lo mismo repite Pedro. En 1 Pedro 5:5, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este principio permea toda la Escritura y tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué este principio es tan importante? El que aparece en nuestro pasaje es el tema central de nuestro pasaje, es el tema central de estas parábolas que enseña Jesús en Lucas 14. ¿Por qué este principio es tan importante en la Biblia? Porque es el requisito número 1 que Dios busca en una persona para comenzar a obrar. Sin este principio, sin este requisito, no hay vida eterna, no hay cielo, no hay salvación, no hay regeneración, no hay esperanza para el hombre, si no se humilla. No hay ninguna esperanza, habría más esperanza en un gusano, que un gusano sobreviva al ataque de 30 águilas, que un hombre soberbio sobreviva el juicio divino. La humillación, podemos decir, es la llave que abre la puerta del cielo. Eso es la humillación. Es la llave que abre la puerta del cielo para morar allí eternamente. Jesús dijo esto en la primera de sus bienaventuranzas del Sermón del Monte, Mateo 5. Él dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No está hablando de dinero Jesús, está hablando de la condición espiritual. Pobre es un eufemismo, es una metáfora que hace referencia a una actitud del corazón. Alguien que se humilla. Aquí vimos en Lucas 18 esta parábola hace un momento, pero si ven en el versículo 15, Lucas 18, 15, dice que traían a Jesús a los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron, pero Jesús en el versículo 16 llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Es el mismo principio, la humillación. Hazte como un niño, humíllate. Depende de Dios enteramente como un niño. Entonces Dios obra en un corazón así, porque ese corazón ve la realidad del pecado en su vida. Por eso este principio es tan importante, por esto este requisito es tan importante. El pecado de Adán, que fue heredado por todos nosotros, trajo todo tipo de miserias a nuestra vida, a la vida humana en general. Esta miseria hace que el corazón no quede satisfecho con nada. En este mundo tenemos un gran agujero en el alma que no puede ser llenado por las cosas de este mundo. Por eso Salomón dice en Eclesiastés, todo es vanidad. Todo es vanidad debajo del sol. Y si me permiten ser pesimistas solo por un minuto. A veces la Biblia presenta los mensajes de esta manera. La Biblia habla de esta manera, especialmente en Eclesiastés. La vida es vana. La vida es vacía. La vida es amarga. Es amarga. Está llena de labor, de dolor, de lamento y de muerte. Alguien dijo, venimos al mundo con un grito y nos vamos con una queja. Agustín de Hipona dijo en el siglo V, una larga vida es meramente un largo tormento. Job 5:7 dice, el hombre nace para sufrir.
Los problemas no son otra cosa que el olor pérfido que sale de la materia podrida de nuestro pecado. Así es la vida, es llena de miseria. Piensen en el temor, la miseria es parte del temor. La gente vive con miedo, la gente vive con temor a accidentes, la gente vive con temor a enfermedades terminales, la gente vive con temor a que sus relaciones con otros queden rotas por siempre. Hay temor a la muerte, hay temor a males. Es todo producto del pecado. ¿Por qué hay tanta deshonestidad? ¿Por qué hay relaciones fraudulentas, comercio fraudulento, traiciones? Todo tipo de enfermedades como cáncer, todo tipo de enfermedades como SIDA y cualquier dolor en el cuerpo, todo es debido al fruto que comió Adán y Eva, el pecado. La vida debido al pecado es miserable. Y por eso es tan importante el principio de la humillación, porque solo el alma humillada puede ver la realidad de su miseria. Por eso el quebrantamiento es como los ojos del alma, que hacen que el alma pueda ver su baja y su pobre condición. Y entonces la voluntad humana se une con la voluntad de Dios para buscar un rescate y una salida en su misericordia a esta condición deplorable. Así funciona la salvación, así funciona el reino de Dios. Y es lo que Jesús enseña aquí, es lo que Jesús está enseñando a los fariseos por medio de estas parábolas. Ellos tenían que abrir sus ojos a la pudredumbre de su pecado, pero justamente ese era el problema. No abrían sus ojos, ¿por qué? Porque buscaban la gloria de los hombres, porque buscaban la honra de los hombres, porque vivían autoexaltándose. Y mientras ellos hiciesen esto, no podrían ver la realidad de su pecado, su miseria, y no podrían ser salvos. Y Jesús dice, así no funciona el reino de Dios. Así funciona su religión, pero así no funciona el reino de Dios. Y ustedes recuerdan los primeros 11 versículos, regresando a Lucas 14, los primeros 11 versículos, cuando Jesús primero es invitado por este personaje que es un fariseo gobernante en el versículo 1. Y Jesús sabía lo que hacía cuando aceptó esta invitación a comer en un banquete, un día sábado, un día de reposo con ellos. Jesús realizó un milagro sanando a un hombre hidrópico y confrontó a los fariseos con su religiosidad por no ayudar a un hombre. Y Jesús hizo preguntas que ellos no pudieron replicar en este primer encuentro, pero el banquete continúa y la comida continúa. Y ese mismo día Jesús observó en el versículo 7 cómo ellos escogían los primeros asientos a la mesa. Y al ver esta autoexaltación, este desfile de orgullo de los fariseos, él pensó, ellos necesitan entender que esta exaltación les va a llevar a una humillación vergonzosa final. Deben entender la realidad de las cosas. Y entonces Jesús enseñó una parábola. ¿Y cuál es esta parábola? La primera que tenemos en los versículos del 8 al 11. Ahora, puede ser un poco fácil de entender esto. Creo que es fácil de entender esta parábola, pero al mismo tiempo hay algo de dificultad aquí. Y espero que yo no sea un obstáculo para que ustedes puedan entender lo que dice aquí. No quiero hacerlo más difícil de lo que realmente es, porque realmente es sencillo, pero hay que entender bien lo que Jesús está diciendo. Porque si nos confundimos, vamos a llevarnos una buena lección moral el día de hoy. Y creo que Jesús no quería comunicar ninguna lección moral en esta parábola. Observen el versículo 8, la primera parábola que ya estudiamos. Dice, cuando fueres convidado por alguna boda, recuerden Jesús hablando a los fariseos y a los escribas, cuando fueres invitado por alguno a bodas, a una fiesta, a un banquete, no te sientes en el primer lugar. El primer lugar era el lugar más privilegiado del banquete. Usualmente habría estado al lado del anfitrión, el que organizaba todo. En estas mesas que tenían o estaban divididas en tres partes, en realidad se reclinaban allí con la comida en el medio y ellos estaban eligiendo los mejores asientos y las mejores posiciones de mayor prestigio. Quizás el último asiento, el de menor prestigio, estaba más cerca
de la puerta. Y naturalmente nadie querría sentarse allí. Era la posición más humillante para ellos. Pero Jesús les dice, cuando seas invitado a una boda, a una fiesta, no te sientes en el primer lugar, no busques el lugar de honor. ¿Por qué? Dice Jesús, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y eso sería un problema, porque si otro más distinguido que tú es invitado también y tú ya te has sentado en lugar de honor, vas a atravesar un largo proceso de vergüenza. Es lo que Jesús dice en el versículo 9. Dice, viniendo el que te convidó a ti, a él te diga, da lugar a este, y entonces comienzas con vergüenza a ocupar el último lugar. Este es un acto vergonzoso, es una humillación, y aquí está el principio. El que se enaltece será humillado, es lo que Jesús está diciendo. Esto es lo que ellos no debían hacer cuando eran invitados a banquetes. No busques el lugar de honor. ¿Qué es lo que debían hacer? Jesús les dice en el versículo 10. Eso es lo que deben hacer. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar. ¿Para qué? ¿Por qué es esto mejor? Dice, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo. ¿Notan la diferencia en la expresión que usa el anfitrión? En el primer encuentro no hay una referencia de amigo, simplemente hay una palabra fría, da lugar a este. Vete de aquí, este es nuestro lugar, tú no eres el más distinguido en este salón. Pero esta es diferente, en el versículo 10, amigo, te dice el anfitrión, sube más arriba, entonces, dice Jesús, tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Es la antítesis, es la contraparte. Ahora recibirás gloria de todos porque has elegido el último lugar, el más humilde de todos, y es muy probable que el anfitrión venga a ti y te diga, creo que tú mereces sentarte en una posición más elevada. Y entonces tú te levantas y comienzas a caminar hacia uno de los asientos de mayor privilegio en el banquete. Y ese es el principio que Jesús enseña aquí en el versículo 11. Todo el que se humilla será enaltecido. El que se humilla será enaltecido. Ahora Jesús va a decir exactamente el mismo principio, pero ya no a los invitados. Esto es lo que Jesús dice a los invitados cuando seas invitado a un banquete. Pero ahora Jesús se va a dirigir al anfitrión. Y el anfitrión naturalmente es el que está encargado no de ser invitado, sino de hacer las invitaciones. Y entonces Jesús le dice algo muy similar. Es el mismo principio, pero obviamente es diferente. Noten, cuando hagas comida, dice el versículo 12, también le dijo al que había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. En primer lugar tenemos entonces en el versículo 12 a quién no hay que invitar. ¿A quién no hay que invitar? Y aquí Jesús nos da una lista de 4 grupos de personas que juntos forman un solo grupo a los que el anfitrión no debía invitar. Son a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No invites a ellos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La última parte del versículo 12. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Esto es clave para entender lo que Jesús está diciendo en el versículo 12 al anfitrión. ¿Acaso tiene algo de malo en que nosotros hagamos reuniones, invitemos a nuestros amigos y nuestros parientes y a nuestros vecinos? Claro que no. Hacemos eso todo el tiempo. Jesús no está prohibiendo esto, pero yo creo que Jesús está lidiando con la motivación del anfitrión. Por lo que dice en la última parte del versículo 12, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. El problema es que el anfitrión había sido selectivo en la lista de los invitados con el propósito de que estos invitados a su vez en algún futuro les devolviesen
el favor que Él les había hecho a ellos al invitarles. Esto no es otra cosa que buscar la gloria de los hombres, buscar la honra de los hombres. Yo te invito a ti a mi casa y te preparo un gran banquete con el único propósito de que tú me invites a mí en algún futuro para que yo sea exaltado en tu casa. Y esto es lo que Jesús está diciéndole al anfitrión. No sé que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Y Jesús dice, no. El reino de Dios no funciona de esa manera. Y nosotros tenemos que entender bien entonces lo que Jesús está diciendo aquí, porque no creemos, yo me rehúso a creer que Jesús está dando un simple consejo moral o ético a los fariseos. Es decir, me van a decir que Jesús todo lo que está haciendo aquí es darle una especie de comportamiento de etiqueta en banquetes a los fariseos, cuando él sabía que la mayor necesidad de los fariseos era reconocer su pecado y llegar a la salvación. Eran sus enemigos espirituales. Siempre lo habían sido desde el inicio de su ministerio. Jesús nunca les dio consejos morales a los fariseos. Todo lo que les dijo tenía el propósito de confrontarles con su pecado. La pregunta entonces, ¿cómo es que estas parábolas acerca del comportamiento apropiado en un banquete, cómo es que esto apunta a Jesús confrontando el pecado de los fariseos? La recompensa de este primer grupo de personas implica que no habrá recompensa en la resurrección de los justos. Si eres recompensado por ellos, no vas a ser recompensado en la resurrección de los justos. Y por esa razón debe ser evitado. Por esa razón no debes invitar a este grupo de personas. Ahora, de nuevo, Jesús no está diciendo que es malo que alguien devuelva el favor porque tenga un deseo genuino de retribuir lo que ha recibido de ti. Eso no es nada malo, sino que Él está usando esta imagen de un banquete a que has invitado a la gente que conoces y que son distinguidos, de manera que esas personas en el futuro, al preparar sus banquetes que organicen, también van a invitarte para recompensarte. Y si recibes recompensa de estas personas, no vas a recibir una recompensa de Dios que es la salvación. No vas a tener acceso al reino de Dios. Y lo que quiere decir es que esa recompensa es una figura de la salvación. Si eres recompensado por ellos, no eres recompensado por Dios. Si eres recompensado por Dios, no vas a ser recompensado por ellos. Es la misma idea de cuando Jesús enseñaba en Mateo 6 a los fariseos en el Sermón del Monte. ¿Se acuerdan cuando Jesús enseñó sobre el ayuno? Cuando Jesús enseñó sobre la oración y sobre el dar también las ofrendas. Dice en Mateo 6:3, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. De la oración también, en el versículo 5, Mateo 6:5, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. Ese era el problema de los fariseos, ser vistos de los hombres. Dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? El aplauso de los hombres. El aplauso de los hombres. Y Jesús contrasta esto más: tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ahora tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y lo mismo hace acerca del ayuno en el versículo 16 al 18. Es el mismo principio, la antítesis es la misma. En estos pasajes, ser recompensado por los hombres significa no ser recompensado por Dios, y ser recompensado por Dios equivale a no ser recompensado por los hombres. Ahora, dije que no quería confundirles más, quizá estoy haciendo justamente eso en este momento. Pero ¿cuál es el punto aquí? Jesús está hablando de algo mucho más trascendental en realidad, que es la entrada al reino de Dios, la salvación eterna o la perdición eterna. Este no es un consejo de etiqueta, no es una clase de ética para los fariseos. No, Jesús sabía lo que ellos necesitaban, pero para ser salvos ellos tenían que humillarse. Para ser salvos tenían que humillarse. Y el problema de ellos era que se autoexaltaban. Y Jesús está allí sentado en ese banquete, comiendo con ellos. Y Él comienza a ver cómo los fariseos
eligen las posiciones más privilegiadas, los asientos más privilegiados, y eso le dice a Jesús, esto no es otra cosa que un reflejo de lo que ellos tienen en su corazón. Están llenos de orgullo y de autoexaltación. Y también Jesús echa una mirada a todos los invitados en ese banquete y se da cuenta, todos estos invitados son amigos cercanos del anfitrión. Son vecinos ricos, son parientes, son hermanos, son amigos, todos son distinguidos como él. Todos aparentemente comparten la misma piedad que el anfitrión. Y Jesús dice, ¿cómo les puedo decir que el orgullo que están derrochando, la soberbia y la autoexaltación que están derrochando en este banquete, no es otra cosa que un problema mucho más serio que ellos tienen en su corazón y que es el orgullo espiritual, la ceguera espiritual, la autoexaltación que no permite que Dios haga una obra en sus corazones para que lleguen a la salvación. Y entonces Jesús dice, ya sé, voy a usar la figura de esto mismo, de un banquete, porque justamente estamos en un banquete y por medio de la figura de un banquete les voy a mostrar lo que ellos no tienen que hacer y lo que sí tienen que hacer para que puedan ver con mayor claridad su pecado y entiendan de qué se trata el reino de Dios. La ilustración de un banquete. Entonces, esta es la esencia de lo que Jesús quiere decir para que no nos perdamos en los detalles de la parábola. Si reciben la gloria de los hombres, no serás parte de la gloria de Dios. Pero si te humillas, al no buscar la gloria de los hombres, Dios te va a exaltar. Ese era el problema de ellos. ¿Cómo se vio en los invitados buscando los lugares más privilegiados? ¿Cómo se vio esta autoexaltación en el anfitrión eligiendo a los invitados más distinguidos a su banquete? Y Jesús dice, no, eso no funciona así en el reino de Dios. No funciona así en el reino de Dios. Hay que cambiar algo. Hay que hacer algo. Así que noten en el versículo 12 los pronombres que aparecen allí. Dice el énfasis a tus amigos, a tus hermanos, a tus parientes y a vecinos ricos, en contraste con los que aparecen en el grupo 13, a quienes debía invitar según Jesús el anfitrión. Mas cuando hagas banquete, dice, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Otra vez, 4 grupos de personas, como en el versículo 12. 4 grupos de personas, pero es un contraste tremendo entre el versículo 12 y el versículo 13. Los que no debía invitar y los que sí debía invitar. Y los que sí debía invitar no pueden ser personas más bajas en la sociedad que las que Jesús menciona aquí. Son los dos polos opuestos. Los del versículo 12 son cercanos al anfitrión, los del versículo 13 son lejanos al anfitrión. Los del versículo 12 son populares, los del 13 son impopulares. Los del versículo 12 son de renombre, los del versículo 13 son los destituidos, los del versículo 12 son los incluidos y los del 13 son los excluidos. Los del 12 son ricos y los del 13 son pobres. Esto es a los que él debía invitar, pobres, mancos, cojos y ciegos. Y dicho sea de paso, esa palabra mancos es peiros. Peiros significa estar disparejo en cualquier parte del cuerpo. Es una persona que tiene algún miembro de su cuerpo magullado, probablemente sin un brazo, sin una mano, sin una pierna. Un hombre disparejo, pero la palabra es anapeiros. No es solamente un manco, sino alguien muy manco, severamente manco, casi cortado en diferentes partes de su cuerpo, sin algunos miembros de su cuerpo. Y uno puede tratar de imaginar cómo habría sido el escenario que Jesús pinta en este versículo 13. ¿Cómo sería el escenario en tu hogar si invitas a este grupo de personas? Porque si somos honestos, no invitamos a este grupo de personas a nuestras reuniones. Y no deben sentirse mal porque no creo que Jesús nos está diciendo que debemos invitar a este grupo de personas a nuestras reuniones. Recuerden, esta es una ilustración. Es una parábola para comunicar una verdad espiritual, una realidad espiritual. Pero tenemos que imaginar cómo habría sido invitar a pobres, a los muy mancos, a los cojos y a los ciegos. Y
y un banquete lleno de comida y de excelente comida y la mejor bebida en ese tiempo, el mejor vino, y toda esta gente, los mancos arrastrándose, entrando al banquete, los ciegos sin poder ver. Esto naturalmente habría necesitado de asistencia. El anfitrión habría tenido que enviar empleados o siervos para que ayuden a venir a los ciegos, a los mancos que no podían venir por sí mismos. Los pobres, cómo moverse de un lugar a otro. La característica del anfitrión, entonces, es lo que Jesús apunta aquí. ¿Qué nos dice del anfitrión? El hecho de que él decida invitar al grupo del versículo 13 en lugar de los del grupo del versículo 12. ¿Qué nos dice del anfitrión? ¿Qué nos dice de una persona? El hecho de que invite no a sus parientes, a vecinos ricos, hermanos, amigos, sino que invite a los pobres, mancos, cojos y ciegos de su sociedad. ¿Qué nos dice eso de un anfitrión? Bueno, eso es lo que Jesús enfatiza aquí. Y lo que nos dice de un anfitrión es claro, es que él no busca ser recompensado por ellos. Porque si algo, un común denominador tienen todas estas personas del versículo 3, es que no te pueden dar un solo centavo a cambio por lo que tú estás haciendo por ellos. No te pueden dar nada. De hecho, los mancos ni siquiera te pueden dar la mano, porque probablemente ni siquiera tienen una. Es algo severo. No vas a ser recompensado por estas personas. Y Jesús dice, eso habla bien del anfitrión. No tenía ningún interés en autoexaltarse. No buscaba ser honrado por estas personas. Como sabemos esto, porque estas personas son incapaces de devolverle algo a él. Además, uno puede enfatizar también la idea aquí de que a él no le importaba, o muy poco le importaba, tampoco la honra de los hombres, que tampoco le importaba lo que dijesen de él los más distinguidos al ver a quienes él había invitado a su banquete. Esto es lo que hicieron con Jesús una y otra vez. Cuando los fariseos veían que él se reunía con pecadores y publicanos, lo despreciaban porque estaban con los marginados de la sociedad. Pero un anfitrión así demuestra que no tiene ningún interés en ser honrado por los hombres, y ese es el punto de Jesús aquí. ¿Y qué pasa con alguien que hace esto? ¿Qué pasa con alguien que muestra esta característica? Noten el versículo 14. Dice, y serás bienaventurado. ¿Por qué? Porque ellos no te pueden recompensar. Pero la palabra más correcta allí es debido a que te será recompensado en la resurrección de los justos. Bajo los estándares religiosos del tiempo de Jesús, este grupo del versículo 13, pobres, mancos, cojos y ciegos, eran los excluidos, los parias y los marginados del reino de Dios. Espiritualmente los fariseos los veían así. Era sobre este grupo que había Dios derramado su maldición. Había retenido su bendición. ¿Por qué? Porque esas aflicciones que ellos vivían eran vistas como el resultado de su propio pecado. Esta gente, junto a los gentiles también, había sido la última en entrar en el reino de Dios. ¿Y por qué invitarlos a un banquete? Habría dicho un religioso fariseo. ¿Por qué invitarlos a un banquete? Comer con ellos incluso podría resultar en contaminación religiosa para los fariseos. Por tanto, el judío religioso naturalmente deseaba compartir la mesa con otros que tenían una piedad similar a la de ellos. Y para esto es una perspectiva de justicia propia, es justicia propia. Y las buenas noticias que Jesús está comunicando aquí, sin embargo, eran que los marginados pueden ser incluidos en el reino de Dios, como lo enseña, de hecho, la siguiente parábola. Este grupo de personas en el Antiguo Testamento, en Levítico 21, no se les permitía acceder a sacrificar animales si eran descendientes de sacerdotes. No se les permitía acercarse al altar porque tenían problemas en su cuerpo. En Lucas, el capítulo 4, aparece este mismo grupo de personas aquí en el encuentro inicial de Jesús en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4. Él dice en el versículo 18,
el 17, en la sinagoga de Nazaret, dice, se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Jesús lee Isaías 61 y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, ¿a quiénes? A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es un grupo de personas muy similar. Desde el Antiguo Testamento aparecen allí. En el capítulo 14 aparecen también en el versículo 21 cuando el dueño de casa mandó una invitación y los invitados no llegaron a casa. Entonces invitó a quienes, dice el versículo 21 del capítulo 14, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a quienes, a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Es el mismo grupo de personas. Estas personas eran los excluidos de la sociedad, pero sin embargo, ellos son incluidos en el banquete celestial de la parábola siguiente. Así que Jesús urge que la reciprocidad no sea un factor al decidir a quién invitar. Alguien dijo, un autor dijo, la hospitalidad es generosidad cuando no existen motivos extra aparte de dar. La hospitalidad es generosidad cuando no existen motivos extras aparte de dar. Este es el grupo que Jesús menciona en el versículo 13. Ahora, algunos intérpretes y teólogos aquí en Latinoamérica se han confundido con este tipo de versículos donde se enfatizan a los pobres y los ciegos, etcétera, los marginados de la sociedad, y han pensado de alguna manera que Jesús favorece a este grupo de personas sin tomar en cuenta su condición espiritual. Dios los favorece simplemente por el hecho de ser pobres, simplemente por el hecho de sufrir opresión, de ser oprimidos. Y creo que esta es una perspectiva religiosa, política, aquí en Latinoamérica y en el Ecuador. Es decir, por el simplemente el hecho de ser ciego o pobre, uno se gana el favor de Dios. Y creo que ese es un problema aquí en Latinoamérica. Creo que nuestra sociedad se ha acostumbrado a ese tipo de retórica político-religiosa de que ser pobre significa que somos buenos y mejores que los que no son pobres. Y eso ha hecho que nosotros tengamos una ética de trabajo que no es bíblica. Estaba leyendo hace 2 días a un puritano llamado Richard Baxter. Y él escribió un gran volumen dividido en 4 libros. Y en uno de los libros él trata acerca del trabajo, la ética del trabajo. Esto es un puritano en el siglo XVII. Y él habla sobre el trabajo y las cosas que dice del trabajo son tan reveladoras, extraídas de la Escritura, que uno puede entender fácilmente por qué los países donde los puritanos llegaron, prosperaron económicamente, incluso hasta el día de hoy. Para ellos el ocio o la vagancia era un pecado serio. Era un pecado serio. Pablo mismo dice en Tesalonicenses, el que no quiere trabajar, tampoco coma. Un joven que no quiere trabajar, que no quiere esforzarse para la gloria de Dios, para un puritano no habría tenido cabida ni siquiera como miembro de la iglesia. Habría sido probablemente disciplinado y expulsado de la iglesia, un hombre que haya tenido este problema. Pero nos quedamos con el versículo 14. Alguien que no busca la gloria de los hombres y que invita a este tipo de personas está demostrando justamente eso, que no busca la gloria de los hombres, sino la gloria de Dios. ¿Y cuál va a ser la recompensa? Esta del versículo 14, será bienaventurado. Noten esa bienaventuranza. Por eso sé que Jesús está hablando de la salvación, no de ética ni de moralidad. Porque un bienaventurado es alguien que ha sido salvo en el lenguaje de los evangelios y del Nuevo Testamento. Ese hombre será bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado ¿cuándo y dónde? En la resurrección de los justos. En la resurrección de los justos. No podemos pensar correctamente sobre las
recompensas si antes no pensamos correctamente sobre cómo será el cielo. Y creo que gran parte de nuestro cristianismo se ha quedado corto al momento de pensar en las recompensas porque no ha entendido cómo es el cielo. Y si no sabes cómo va a ser el cielo, no sabes cómo van a ser las recompensas. Nosotros entendemos que después del reino milenario, Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva, y que Él va a recrear todo el universo para deshacerse de todo vestigio de pecado que hay en su creación. Pero eso no significa que la vida en esa nueva tierra será completamente o enteramente diferente a lo que conocemos hoy. Habrá montañas y plantas, yo creo que animales, países, naciones, territorios, casas que cuidar y que construir, tecnología y transporte, cultura y diversidad, gobiernos y tareas que hacer y trabajos, invenciones, arte, diplomacia. Habrán fronteras, habrán distracciones y paisajes y sol y luna, estrellas y planetas. Y todo esto, la gran diferencia es que todo esto será para la gloria de Dios, a diferencia del día de hoy que el pecado reina. Ahora, ¿por qué digo esto en este punto? Porque las recompensas están relacionadas a todo esto en el nuevo mundo. Es decir, las cosas que hacemos ahora y las cosas que abandonamos, las cosas que renunciamos y las cosas por las que nos sacrificamos para el reino de Dios tendrán su recompensa en ese nuevo cielo y en esa nueva tierra. Y hay tantos textos de la Escritura que afirman esto que por falta de tiempo no los voy a leer, pero Lucas 16, 25, Mateo 19, 27 al 30 y Hebreos 11, 24 al 26, entre otros más, segundo Corintios 4, 17, pero voy a quedarme solo con uno. Voy a leer el pasaje de Mateo 19, el versículo 27, cuando Jesús se encuentra con el joven rico. Y al final de todo esto, Pedro le hace la pregunta a Jesús, una pregunta honesta, en el versículo 27, Mateo 19, 27. Entonces respondido Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, en el cielo nuevo y la tierra nueva, este es el cielo, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto es para los 12 discípulos, apóstoles, versículo 29, y cualquiera, esto es para todos nosotros, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, por la iglesia, por el reino de Dios, dice, recibirá ¿cuánto? ¿10 veces más? ¿50 veces más? No. Dice 100 veces más y heredará la vida eterna. La recompensa será en extremo generosa de parte de Dios. Y nosotros tenemos la tentación de ver nuestras tareas como muy inútiles. Una madre de familia y esposa que se dedica a su hogar tiene la tentación de ver su tarea como inútil, cambiar pañales y limpiar al bebé y llevar a los niños al colegio y preparar la comida, el almuerzo y la cena y el desayuno. Y yo creo que las mujeres cristianas no deben atreverse a ver esas tareas como muy insignificantes delante de Dios, porque cada una de esas tareas hechas para la gloria de Dios, cada uno de esos sacrificios, por más pequeños que sean, van a ser recompensados en el cielo nuevo y en la tierra nueva, en ese nuevo mundo que Dios está creando. Y Dios está diciendo, Jesús está diciendo en esta parábola, esto es lo que va a hacer Dios, esto es lo que va a hacer Dios, así va a recompensar Él en la resurrección de los justos, a los que buscan la gloria de Dios y no la gloria de los hombres. ¿Ven? Los fariseos necesitaban entender esto porque ellos estaban llenos de autoexaltación. Y Jesús simplemente enseña esta parábola de el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido, para que ellos entiendan que debían humillarse. Y Dios puede encontrarlos en esta baja posición y comenzar a conocer a Dios. Allí estaba Jesús
buscando a lo que se había perdido, incluso entre los fariseos, incluso en ese banquete lleno de religiosos. Pero la siguiente parábola es mucho más interesante porque nos habla en efecto de quiénes van a tener acceso a este gran último banquete celestial que Dios está preparando. Pero como iglesia estamos esperando nuestras recompensas, la pregunta para nosotros es si estamos sacrificándonos por el reino de Dios, si estamos sirviendo cada acto de bondad, cada acto de generosidad, cada acto de sacrificio por el reino de Dios, por la causa de Cristo, cada abandono y cada renuncia y cada sufrimiento por Él implica un mayor peso de gloria, dice Jesús, una mayor recompensa en ese mundo material maravilloso y sin pecado que Dios va a crear para nosotros. Y ese es un gran ánimo para nosotros como iglesia, pienso yo. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra que es tan clara y no podemos cansarnos, Señor, de descubrir el tesoro que hay allí escondido. Y solo pedimos que nos sigas dando el entendimiento y la sabiduría, el hambre y la sed por ella, para que no nos detengamos y no dejemos de buscar tu sabiduría en tu palabra. Ahora, Padre, que tenemos un tiempo de comunión, de alimento, de refrigerio, pedimos, Señor, que lo bendigas, que bendigas las conversaciones, Señor, y que podamos mostrar nuestro amor y que tú hagas tu obra en nosotros, en nuestra iglesia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ahora vamos a ponernos de pie y vamos a salir al patio y vamos a estar un momento parados porque hermanos van a encargarse de sacar las sillas y ponerlas alrededor del patio y ustedes se van a sentar y van a esperar que les sirvan un alimento. Así que adelante, Dios les bendiga.